Vivimos en una sociedad hedonista que busca en el máximo del placer y el mínimo de sufrimiento, Padre. Sí. ¿Qué nos refiere esa frase? Una sociedad hedonista. Hedonista. Pero primero expliquemos qué es el hedonismo, ¿cierto? Por favor. Y el hedonismo es la búsqueda del placer como fin último de la vida. Es decir, la persona hedonista es la que se dedica a buscar el placer como fin último de su existencia. O sea, no le interesa nada diferente a sentir placer. Ese es el hedonismo. Y en esa persona que sigue, digamos que esa doctrina, pues infortunadamente va a estar detrás del placer al máximo y evitando a toda costa El sufrimiento. cualquier dificultad o adversidad, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, evitando a toda costa eso. Entonces vive en función de evitar lo que le molesta y de buscar aquello que le es placentero. Y eso es muy peligroso uno caer en el hedonismo, porque finalmente el hedonismo agota, y agota porque el cuerpo y la mente humana no pueden con todo. Y el hedonista que está buscando placer a toda costa, se agota ahí. Distinto a la felicidad, Rupe, que la felicidad es inagotable, ¿cierto? El placer Nadie se agota. puede decir que estoy cansado De ser feliz. de ser feliz. Pero una persona sí puede cansarse de ciertos placeres puntuales. Inclusive puede llegar uno a hartarse con aquello que inicialmente le generaba cierta satisfacción. Y fíjate, por ejemplo, esas personas que se internan en una finca a beber, a consumir drogas, a tener sexo desenfrenado. Llega un momento, Rupe, que la mente de esas personas colapsa. Y de ahí, de la finca para la psiquiatría, de la finca para una casa de reposo o para el hospital por una sobredosis. En fin, entonces fíjate que ahí, en ese exceso de placer, el ser humano se agota, es decir, se cansa. El cuerpo y la mente humana puede llegar a cansarse con el placer, nunca con la felicidad. Por eso no podemos identificar, qué bueno que ustedes puedan escuchar esto, porque realmente es muy importante, no podemos identificar felicidad con placer. No la podemos identificar. Ahorita le voy a hacer esa pregunta, Bueno. por favor. En el texto hablan de unos personajes, los epicúreos. ¿Qué son los epicúreos? Esa es por la favor? doctrina, los que, digamos, impulsaron la doctrina hedonista. El epicúreo es aquel que nos enseña el hedonismo como fin último de la existencia humana. Entonces, digamos que cuando decimos que una persona es epicúrea, estamos diciendo que esa persona solo tiene un afán en la vida. Y ese afán en la vida, lo voy a poner entre comillas, Sí, señor. es pasar bueno. Es un epicúreo, es un hedonista. Porque digamos que se adhirió a esa doctrina de los epicúreos, que solo su afán era pasar bueno. Entre comillas, eso hay que ponerle comillas,
porque la gran pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿y qué es pasar bueno, cierto? ¿Qué es pasar bueno? ¿Y qué es pasar bueno? Pues yo creo, Rupe, que pasar bueno depende muchísimo de la postura que el ser humano tenga frente al bien y frente a lo que el ser humano esté llamando bien o bueno, ¿cierto? Porque puede ser que para una persona pasar muy bueno es sentarse con 3 amigos a tomarse una garrafa de licor o 2 garrafas de licor, quedar embriagado, perder la conciencia, como nosotros solemos decir, borrar el cassette y al otro día sufrir un tremendo agobio en su cuerpo y en su mente, lo que llamamos la resaca o el guayabo. Y entonces dice que pasó muy bueno, ¿cierto? Pero también para una persona pasar bueno puede ser ir a un barrio pobre a llevar unos mercados y compartir con las personas de ese lugar y ver la cara de alegría y la sonrisa de esos niños y de esas madres cabeza de hogar. Entonces depende mucho de lo que uno está creyendo en la vida. Acuérdate, Rupe, que las creencias definen al ser humano. Entonces depende de lo que tú estés creyendo en la vida, llamarás pasar bueno a una y otra cosa. Yo creo que Rosalvita, por ejemplo, es feliz y pasa muy bueno ayudando y acompañando a tantas personas privadas de la libertad. Claro. Claro. Padre, ¿cuáles son las características de una sociedad hedonista? Lo corché. No. Las características de una persona hedonista es que está buscando primero placeres fuertes, placeres caros y placeres rápidos. Es decir, lo único que le interesa es la adrenalina que le produce cierta situación de vida, ¿cierto? Pero que sea fuerte, que sea un placer fuerte, no un placer leve. Luego, que sea un placer costoso, porque digamos que también los placeres se pueden sofisticar y no será lo mismo para una persona sencilla decir, me voy a ir el próximo puente para Necoclí, a las playas de Necoclí. Y usted se fue para las playas y pasó riquísimo con su familia y fue capaz de valorar el esfuerzo que hicieron todos para ir hasta allá. Y otra persona puede sofisticar ese placer y decir, no, este fin de semana me voy para Miami Beach. Entonces, digamos que la sociedad hedonista se vuelve muy exigente frente a los placeres y necesita placeres fuertes, placeres caros o costosos y placeres ya. Eso es muy típico de una sociedad hedonista y de una cultura hedonista y de una persona hedonista. Pero la sociedad nos invita mucho a eso, padre. O sea, las vallas publicitarias, los comerciales de televisión, en fin, los anuncios en la prensa, hasta los mensajes que a veces nos llegan en las redes sociales invitan a eso, a consumir algo costoso, a disfrutar. Vive bien en la unidad residencial de Altos de Tal. Allí vivirás feliz con tu familia, ¿cierto? Invita hoy la sociedad y la publicidad, los medios a eso. Porque nosotros en esta sociedad hedonista no somos capaces de diferenciar entre el confort, la comodidad, el placer y la felicidad. Entonces, pudieran ser más honestos y no poner en la valla la palabra felicidad, porque no es el viaje transatlántico, ni tampoco es ¿cómo es que cuando va uno en un barco? Un crucero. No es el crucero, ni es el apartamento situado en una zona privilegiada
de la ciudad lo que nos hace felices. Eso ya lo habíamos dicho. Sí, señor. Pero yo creo que descaradamente la sociedad de consumo usa la palabra felicidad en lo que no debe usarla, y la usa porque esa palabra vende, y esa palabra vende porque el ser humano es un ser en esa búsqueda insaciable y en ese descubrimiento permanente.